Y bueno, como punto de partida para nuestro webinar, hoy lo que me corresponde hacer es presentarle a grandes rasgos, en forma lo suficientemente concisa, nuestra plataforma de datos para la toma de decisiones en emprendimiento, Adalytics. Y para comenzar también, para continuar con los agradecimientos, por cierto, dar un agradecimiento muy sentido a Corfo, quien nos ha financiado a través del tiempo, justamente por una parte la generación y el desarrollo de distintas plataformas de datos, siendo una de ellas Adalytics, y una serie de estudios en relación a estudios de innovación justamente, complejidad económica, complejidad científica y complejidad tecnológica, que esperamos que sean un aporte para la toma de decisiones a nivel privado y público en Chile. Bueno, Adalytics. ¿Cómo surge Adalytics? Adalytics en primer término surge porque nuestro equipo de trabajo nos hicimos la pregunta de qué manera, hace algunos años atrás, desde la gestión y la visualización de datos se podía facilitar la toma de decisiones en emprendimiento, tanto pensando en emprendedores como en tomadores de decisiones en el ámbito público. Y de esa manera, bueno, dijimos, ¿de qué manera se da esa toma de decisiones? ¿Cuáles son los principales limitantes de acceso a información o a construcción de información que encuentran emprendedores nacionales? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de preguntas necesitan responder los emprendedores de forma más inmediata? ¿Por qué nos hicimos esta pregunta? Porque rápidamente empezamos a cuestionar, ok, cuando un emprendedor necesita tener al menos una percepción o una noción de cuál es su tamaño de mercado, o qué captación de mercado potencial a la cual podría tener acceso. Dijimos, es una información que cuesta mucho encontrar, especialmente si hablamos siempre en el contexto nacional. Y siguiendo un proceso de innovación que nos planteamos algún tiempo atrás, dijimos, trabajemos en tres conceptos. El primero, que ya mencioné, el tamaño de mercado. En segundo término, ¿cuáles son las capacidades territoriales? Puesto que no queríamos desarrollar una herramienta que estuviese concentrada en las mayores aglomeraciones poblacionales o económicas o industriales de Chile, sino que queríamos generar una distribución más bien de carácter heterogéneo a lo largo de todo el país. Y en tercer término, nos planteamos como un tercer concepto, cuáles son las ventajas comparativas que pudiesen presentar distintos territorios y distintos, por cierto, rubros y actividades económicas. Nuestra respuesta fue justamente Adalytics, plataforma de datos que ponemos a disposición en forma abierta para todos los emprendedores y tomadores de decisiones de nuestro país. Ahora, hay una salvedad que no es menor en esto. ¿Por qué se llama Adalytics? Que me lo han preguntado y nos han preguntado varias veces. Adalytics, básicamente, el nombre es un homenaje a Ada Lovelace. Ada Lovelace, para quienes se interesan en la historia de la tecnología y de la ciencia, fue un importante representante de los primeros o incipientes, podríamos decir, conceptualizaciones en torno a la informática, por allá por la primera mitad del siglo XX, perdón, del siglo XIX, y estuvo en un grupo muy participativo. Detrás de los primeros diseños de computadores en Inglaterra, por ahí por el 1820, 1830. Luego el nombre de nuestra plataforma va en homenaje a ella. ¿Qué trata Adalytics? ¿O en qué fuentes de información a las cuales nosotros acudimos? En primer término, cuando pensamos en el inicio de este desarrollo, pensamos en tamaño de mercado, dijimos, bueno, lo ideal sería que tuviéramos información o data respecto a ventas de empresas, o al menos una suerte de indicación de ello. Y dijimos, bueno, ese tipo de información económica la podríamos encontrar en el Servicio de Impuesto Interno. Enseguida dijimos, bueno, podríamos agregar, cuando hablamos de ventajas comparativas, y particularmente, como les mostraré después, cuando hablamos de complejidad económica, necesitaríamos también datos de exportaciones e importaciones, y para ir caracterizando los territorios. Y acudimos al Servicio Nacional de Aduanas, en función de la data. Y como tercer pilar, tuvimos la suerte de contar con el patrocinio, el acompañamiento y la generosidad de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, en el sentido de tener cierta accesibilidad a información que se ha generado a través de la actividad emprendedora que ha nacido de subsidios y apoyos de Corfo, a través de su Gerencia de Emprendimiento. Por ende, nos encontramos con data amplia, a gran escala, que cubre de hecho el territorio nacional completo, pero que necesitó, por cierto, un proceso de limpieza y de ordenamiento no menor.
Y una de las gracias que pudimos hacer, o una de las, yo diría, ventajas que tiene nuestra plataforma, es que en este caso nosotros logramos cruzar esta data. En Adalytics ustedes encontrarán data cruzada desde el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduana e inclusive datos de emprendimiento que han nacido por parte de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. Ahora, también en la plataforma ustedes encuentran una serie de visualizaciones, gráficos y textos dinámicos en función de la interpretación de los datos en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con actividad productiva, con balances comerciales, importaciones, exportaciones, con la evolución económica de cada uno de los territorios, de complejidad económica y, por cierto, de ventajas comparativas. Hay mucha información que se genera en función de distintos algoritmos en términos de lo que son ejercicios de inteligencia artificial también. En términos, a lo mejor en un término más preliminar, pero que no deja de ser un aporte para la toma de decisiones en el ámbito público y en el ámbito privado. Cubrimos 346 comunas, prácticamente la totalidad del territorio nacional, 56 provincias y 16 regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5 conceptos que yo les mencionaba anteriormente, desde la actividad productiva hasta las ventajas comparativas, ustedes encuentran información de las 346 comunas, de las 56 provincias y las 16 regiones, perdón, de nuestro país. Sin embargo, no quisimos restringirnos a análisis territoriales exclusivamente, que ya de por sí son muy importantes, sino que también adentrarnos en lo que son las actividades económicas de nuestro país. Es por eso que la plataforma también está estructurada en función de 697 actividades económicas, las cuales ustedes pueden subdividir en 133 subrubros económicos y 18 rubros económicos. Esto quiere decir que pueden encontrar información en los conceptos que yo les mencioné anteriormente, tanto a nivel territorial como económico. Y además, pueden cruzar ambos. Es decir, si ustedes quieren buscar información sobre una comuna en particular y una actividad económica particular, también la plataforma la entrega. Nuestros datos cubren el periodo del año 2016 al año 2018. Y en general, la información considera la actividad económica de más de 850.000 empresas. Por ende, consideramos que es una herramienta de información, de data, importante. Como parte de una búsqueda en Adalytics, no es complejo. Simplemente ustedes tienen que poner el nombre del territorio en el cual están interesados. Como nosotros estamos en la Universidad de Concepción, y somos bien regionalistas, por algo estamos en Concepción, les voy a poner un ejemplo, simplemente en relación a la comuna de Concepción. Buscamos la comuna, es la primera visualización que hay, y rápidamente la plataforma nos va entregando información económica, información sobre emprendimiento, un despliegue respecto a cómo se distribuye nuestra actividad económica. Esto va muy rápido, pero tengan paciencia. La balanza comercial, la complejidad económica y las ventajas comparativas, en este caso, de la comuna de Concepción en particular. Ahora, veámoslo con un poco más de calma. ¿Qué pasa en Concepción en emprendimiento? ¿Qué pasa con nuestra actividad productiva? Adalytics entrega, en relación a lo que es Concepción como comuna, que Concepción tiene un tamaño de mercado de 5.000 millones de dólares, una fuerza laboral de 152.000 personas y sobre las 13.000 empresas presentes en nuestra comuna. Y una complejidad económica de un 2.88%. Brevemente lo vamos a explicar en forma posterior de qué trata la complejidad económica, pero aquí está César Hidalgo, que es quien creó el concepto y que, por cierto, se puede explayar muchísimo más que nosotros mismos. A su vez, tenemos 4 ámbitos, por comuna, por provincia y por región, en términos de cómo se estructura la visualización de la información. En primer término, como les decía, el emprendimiento. Esto siempre es sobre Concepción. Y esta información está construida sobre la data que se ha recolectado en Corfo, y nosotros la presentamos en términos generales, sobre ciertos indicadores en función de un territorio particular. Por ejemplo, en Concepción, la edad promedio de los emprendedores que han tenido acceso a apoyo de Corfo es de 36 años. Hay una injusta distribución de género, aún, por ende tenemos que hacer un trabajo más fuerte en Concepción. Y, bueno, la gran mayoría de quienes acceden o han accedido en forma merecida, por cierto, a algún apoyo de Corfo, tienen una formación profesional
relativamente alta. Cuando vemos la distribución de la actividad productiva en Concepción, siempre hablando de la comuna, nosotros vemos que hay cierta concentración en actividades inmobiliarias, de comercio, que nos va dando, de cierta manera, una visión de cómo la ciudad, perdón, cómo la comuna ha ido funcionando. En este caso es sobre información del último año al cual tuvimos acceso mientras desarrollábamos la plataforma. Estos textos que ustedes ven a la izquierda, debajo del subtítulo tamaño mercado, son generados en forma automática por distintos algoritmos que van leyendo la información que se va levantando. Y está generada una distribución porcentual. Lo que quiere decir el factor de representación de cada una de las actividades económicas. Al mismo tiempo, este ejercicio se hace sobre el número de empresas. Esto está hecho sobre las ventas y también lo hacemos sobre el número de empresas en la ciudad de Concepción, o en la comuna de Concepción. Siguiendo también con la misma comuna de Concepción, nosotros aquí vemos y entregamos información respecto a la balanza comercial de la comuna de Concepción. Les repito, estos ejercicios se hacen sobre todas las comunas de Chile, sobre todas las provincias de Chile y sobre todas las regiones de Chile. Ustedes encuentran el mismo esquema. Y se genera un gráfico representativo del nivel de exportaciones y de importaciones de la comuna de Concepción. Y también lo pueden ver en forma aparte, no solo en un cuadro comparativo. Ahora, bueno, vamos a dejar un poco el regionalismo de lado. ¿Qué pasa si hacemos, nos cuesta, pero de repente hay que ser generoso? ¿Qué pasa si hacemos una pregunta en términos de Providencia, por ejemplo, comuna en la región metropolitana, sobre evolución económica? Adalytics nos entrega, en primer término, el índice de complejidad económica, el ESI, en inglés, ¿no es cierto?, de la comuna a través del tiempo. Y en este caso, en la línea celeste clara, ustedes ven el comportamiento de Providencia en general, en términos de lo que es su complejidad económica. Pero también les permite hacer una comparación visual a través del tiempo con otras comunas, que en general presentan al menos rendimientos similares o tienen cierta proximidad territorial. Y en este caso, destacamos, si ustedes ven la curva superior, corresponde a la comuna de Santiago, que tiene una complejidad de 4.38. Este índice, que está, por cierto, inspirado en las propuestas de César Hidalgo, en términos de la matemática, la estadística, la econometría y el modelamiento, es primera vez que se calcula en Chile. Y lo que permite es entregar una percepción, una definición, como bien dice César, no de diversificación, sino que de la capacidad que tienen las comunas, en este caso, los territorios en general, para vislumbrar posibles desarrollos futuros. Ahora, al mismo tiempo, nosotros en Adalytics entregamos, y ustedes pueden hacer la visualización, es bastante simple, el índice el índice de complejidad económica de todas las comunas, provincias y regiones en Chile. Y hay una función donde ustedes pueden rankearlas y ver rápidamente cuáles son las comunas más complejas, económicamente hablando, del país, cuál ha sido la evolución de ese nivel de complejidad económica a través del tiempo, que es el gráfico que ustedes ven a mano derecha, acompañado también por un gráfico comparativo, visualmente hablando, de la evolución de sus tamaños de mercado. O sea, uno puede ir haciendo una visualización bastante integral de lo que es la realidad de nuestro país. También la plataforma, en el caso de este gráfico particular, ofrece distintos filtros que permiten que ustedes vayan filtrando por región. Es decir, si quieren ver solamente las provincias o las comunas de una región en particular, en este cuadro comparativo de tamaño de mercado o complejidad económica, también lo pueden hacer. Y lo que nosotros buscamos es que esto les permita a los tomadores de decisión y a los emprendedores ir construyendo distintos tipos de escenarios. También se puede hacer por actividad económica. Entonces, por ejemplo, si un emprendedor está buscando saber cuál es el nivel de complejidad económica de determinada región y en determinado ámbito económico, también se puede ver. O sea, ustedes pueden ir agregando la información visualmente. Lo que es bastante práctico, o esperamos que sea así, particularmente cuando los emprendedores se enfrentan al desarrollo de estudios de mercado. A su vez, lo que les comentaba antes en términos de tamaños de mercado, y esto en función básicamente de los datos que se levantaron, que el equipo levantó desde el Servicio de Impuestos Internos. Entregamos cuadros comparativos en función de las distintas comunas, provincias y regiones del país. Y aquí seguimos en Providencia, hicimos una comparación con la comuna que aparece en ámbito superior. Esto corresponde a datos del año 2018, en el extremo derecho.
Y ahí se ve la comparación con la comuna de Las Condes. Nuevamente, el texto que aparece a mano izquierda es producto de una serie de algoritmos que van leyendo los datos que va generando la plataforma de manera a ser visualizado en un formato de texto semántico que permita quizás una interpretación más detenida. Al mismo tiempo, antes que pasemos al próximo caso, entregamos gráficos similares en lo que es fuerza laboral, viendo su evolución a través del tiempo. Por último, en términos de las ventajas comparativas, ¿cómo nosotros definimos las ventajas comparativas? A través de un concepto que ha estado presente por muchos años en lo que es los estudios de innovación, y yo diría también los estudios estadísticos y económicos. Lo definimos con lo que en inglés se denomina los RCA, los Real Comparative Advantage, o las ventajas comparativas reveladas, que básicamente es un indicador matemático que va calculando de qué manera la fortaleza que tiene un territorio, porcentualmente hablando, se establece en función de ese promedio a nivel general. Es decir, vemos básicamente cómo la Comuna de Santiago es relevante en esa actividad en particular en función de qué tan relevante es esa actividad económica en el país. Entonces, si es un indicador alto, particularmente mayor a 1, esa comuna o ese territorio tiene una ventaja comparativa respecto al resto. Por ende, siempre terminamos buscando indicadores altos en las actividades que nos pueden interesar. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un estudio o la plataforma presenta, perdón, los valores de ventaja comparativa de RCA para distintas actividades económicas en la comuna de Santiago. Esto quiere decir que las actividades que ustedes ven ahí son las actividades más relevantes en la comuna de Santiago al día de hoy. Y si uno lo ve rápidamente, hay bastantes servicios en términos de cuáles son las actividades más relevantes. También ustedes pueden encontrar cómo ha sido esa evolución durante el último año y los últimos 5 años, es decir, de qué manera las ventajas comparativas han ido creciendo en el territorio donde ustedes están haciendo la consulta en forma particular durante el último año y durante los últimos 5 años. Y ahí uno también, en el caso de la Comuna de Santiago, puede ir visualizando que mayoritariamente se trata de servicios, salvo algunos casos bien puntuales. Esto se desarrolló de manera de permitir particularmente a los tomadores de decisiones en el ámbito público de ir definiendo quizás apuestas específicas en determinados sectores en función de las capacidades que tienen los territorios. Creemos que nuestro aporte es que aquí nosotros estamos llegando a un análisis territorial quizás un poco más granular, como no se había hecho antes, en función de llegar a nivel comunal. Antes, generalmente, nosotros llegábamos a un ámbito regional, quizás provincial o quizás metropolitano en función de una aglomeración de distintas comunas. Mediante Adalytics, nosotros esperamos que esos análisis sean aún más focalizados, permitiendo que tengamos mayor claridad sobre cuál es justamente la realidad de cada territorio. Entonces ustedes pueden ver que se trata de una plataforma, estos son los de crecimiento, que abarca distintos ámbitos, en términos económicos, en términos de emprendimiento, perdón, y en términos de perspectivas de complejidad y ventajas comparativas, que nos pueden permitir a todos hacer mejores procesos de planificación, mejores procesos de estrategia futura. De manera de que, basado en una mejor lectura de la realidad de nuestros territorios. Y también, como les decía antes, y en razón del tiempo no vamos a entrar en el detalle, de cada actividad económica y cada rubro y subrubro económico en Chile. Esto es un ejemplo, lo voy a mostrar muy rápido, de lo que pudiesen lograr, por ejemplo, si quieren hacer un estudio de una actividad económica particular en un territorio específico. Si quieren ver hoteles y restaurantes, por ejemplo, en Concepción, los números están ahí. Cantidad de empresas, fuerza laboral, tamaño de mercado. Y pueden ir modificando el rubro y modificando la comuna. Porque lo pueden hacer en los dos sentidos. Bueno, para terminar, agradecerle, por cierto, antes de entrar al equipo, a Corfo, particularmente a la Gerencia de Emprendimiento, quienes nos han apoyado a través del tiempo para desarrollar este tipo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones y para desarrollar investigación en estudios de innovación. Ha sido un baluarte, estamos muy agradecidos, somos defensores de Corfo. Corfo generalmente recibe juicios injustos, pero no es nuestro caso porque se han portado muy bien con nosotros y nos han permitido desarrollar herramientas que no son comunes, no solo en nuestro país.
Así que muchas gracias. Bueno, Mari Carmen está aquí. Le transfiero el agradecimiento a ella porque nos han apoyado de forma muy, muy sostenida y han sido muy generosos con nosotros. Y también agradecerle al equipo. Ustedes ven aquí las fotos. Ellos son 3 personas tremendamente talentosas. No sé si me estarán escuchando, pero si me están escuchando, son tremendamente talentosas, inteligentes, pero de un altísimo nivel, están preparados para desafíos extremadamente complejos en cualquier lugar del mundo. Y los voy a nombrar. Anabela Zapata, ingeniera civil industrial de nuestra universidad, la Universidad de Concepción, quien coordinó toda esta labor. Felipe Figueroa, Nicolás Pérez, ambos ingenieros civiles industriales de nuestra universidad, quienes desarrollaron la plataforma junto con Anabela e hicieron un trabajo magnífico. Sufrieron mucho, se enojaron varias veces conmigo, pero eso es parte del juego. Y estoy seguro que los 3 van a llegar muy lejos. También mi agradecimiento a Martín Mellado, quien nos ayudó en el diseño de la plataforma en términos gráficos. Y me voy a tomar un minuto para agradecer a mucha gente que ha participado en nuestro grupo, que hoy ya no están con nosotros, pero que han hecho aportes valiosísimos y que sé que no tienen límite en su desarrollo. Carlos Navarrete, no sé si está por ahí. Muchas gracias, Carlos, porque ha sido un baluarte y sé que va a alcanzar nuevos destinos a alto nivel. Gonzalo Castillo, Matías Arriagada, Marcelo Torres, todos ellos que han trabajado con nosotros, que algunos se me van a escapar y pido las disculpas del caso. Mucho talento penquista, mucho talento de la ciudad de Concepción y la región del Biobío. Pero principalmente a Anabela, Felipe, Nicolás y a Carlos, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Súper bien. Felicitaciones, Pablo, y al equipo. Y César también aplaude porque también hay conexiones ahí ocultas que van a mostrarse más adelante. Cómo se ha ido moviendo el capital humano talentoso, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos. Súper buena la presentación, Pablo. Yo me imagino que quienes están hoy día en el webinar tuvieron, muchos de ellos, la oportunidad de cachurear un poco, como decíamos, meterse en la plataforma. Yo personalmente lo hice, también los felicito, creo que es un tremendo trabajo y vamos a tener una oportunidad en el panel discutir harto sobre la continuidad, cómo viene, cómo mantenemos esta tremenda herramienta actualizada, etcétera. Pero quisiéramos ahora dar el paso al panel para pedirle a nuestros 3 panelistas una primera reacción, de modo que se tomen unos primeros 5 o 6 minutos para compartirnos una primera mirada respecto del potencial de esta herramienta, de los usos, del valor que puede agregar. Y vamos a partir con César, y yo encuentro que no pudo haber sido más pertinente tu artículo en CIPER el martes pasado, César, con el tema de la complejidad económica y los mitos y los mitos sobre la cierta confusión con la diversificación exportadora. Así que háganos su comentario, haga su mea culpa, como decía también ahí en el artículo, y cuéntanos. Tú has estado detrás, gran parte de la inspiración de esta plataforma está en las cosas que tú has hecho con la creación del concepto de complejidad económica, así es que te damos el espacio, el micrófono, para que nos des tu primera impresión y tu mirada, digamos, de cómo estas herramientas pueden aportar a la toma de decisiones y a un mejor entendimiento de cuáles son los focos que tiene que tomar la política pública y también las decisiones de inversión privada. Gracias, Marcela. Primero que nada, felicitar a Pablo porque realmente es un lindo trabajo, está muy bien realizado. Y yo, de hecho, no había visto los números hasta hoy día. De hecho, mientras Pablo presentaba, me metí a la plataforma acá. Y no, fue muy bueno ver en los resultados de cómo el indicador ayuda a destacar, ¿no es cierto?, las municipalidades en Chile, Santiago, Providencia, Concepción. Me hace mucho sentido cómo también lo fueron capaces de extender a industrias de servicio, toda la data que tenían, y también esos rankings hacen mucho sentido. Entonces se ve que hay un trabajo que es prolijo, porque cuando uno trabaja con data realmente hay que limpiar y asegurarse que las cosas están bien hechas, y en general eso nunca sale a la primera. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante y pertinente ahora con respecto a la plataforma es que nosotros estamos en un momento, no solo en Chile, sino en el mundo, donde la gente está expectante de mucho cambio en la economía, ¿no es cierto? Por la situación del COVID, también hay situaciones políticas muy complejas en muchas partes del mundo que han coevolucionado con esto. Y si esta plataforma es capaz de ser actualizada, va a ayudar a empezar a ver esas trayectorias y a ver esos cambios.
porque obviamente una plataforma así no es tan interesante cuando estamos como en un periodo de paz y crecimiento económico, más o menos donde las cosas no son muy complicadas. Pero hoy en día yo creo que puede ser interesante si es que existe la posibilidad de mantener los datos actualizados, tal que podamos ver cómo cambiaron las cosas durante el 2020, mes a mes o quarter a quarter, lo que podamos empezar a ver. Eso creo que puede ser algo que es importante y que creo que es donde estaría el valor, en los datos más recientes. Yo le explico a la gente de mi empresa y mi grupo que los datos son como la fruta, ¿ya? ¿Por qué los datos son como la fruta? Porque cuando uno los saca del árbol y está jugoso, está recién fresquito, tienen mucho valor. Pero a medida que va pasando el tiempo y uno los guarda, después como fruta que nadie quiere, se echa a perder, ¿no es cierto? El valor de los datos, cuánto la gente está dispuesto a pagar por un dato, sea en dinero o en atención, decae en el tiempo, muy rápido. Ya el dato cuando se va poniendo antiguo, cuando se va transformando en conocimiento accesible a todos, pierde ese valor. Entonces, en ese contexto, esa parte de actualización, si son capaces de tener el apoyo para lograrla, creo que ahí vamos a tener no solo una plataforma que nos ayuda a entender tamaños de cosas, sino que también dinámicas. Y eso creo que es esencial. Entonces, esa sería mi primera reacción. Le dejo ahora la palabra de nuevo a Marcela para que coordine. Gracias. Súper, César, muchas gracias. Vamos a ir después profundizando un poco más en cuáles son el tipo de información que va generando. Mari Carmen, te dejo tus primeras 5 minutos para tu intervención. La Mari Carmen se nos quedó ahí congelada, parece. Sí, se nos quedó congelada, así que mientras la Mari Carmen se descongela, le voy a pasar... Ah, no, ahí volviste. Mari Carmen, ¿te habías quedado congelada con la red? Te estaba pasando justamente el micrófono para que nos compartieras tus primeras reacciones y el valor que le ven ustedes desde Corfo y desde Emprendimiento a esta herramienta. Parece que estamos con problemas de comunicación con Mari Carmen. ¿Me escuchas, Mari Carmen? No nos escucha, ya. Mientras Mari Carmen resuelve su problema, le voy a pasar la palabra. Ahora sí. Ya, perfecto. Muy bien. Lo que pasa es que, disculpen, pero acá la red de Corfo parece que está con problemas hoy día. Así que eso está medio lento todo. Claro. Bueno, como quería aprovechar de agradecer a todo el equipo que participó de este proyecto. Esto fue un tema pionero que nosotros queríamos hacer, cómo nosotros podíamos generar data pública, procesar esa información y también de cómo generar conocimiento, no tan solo a nosotros como Gerencia de Emprendimiento, sino que también a los emprendedores y cómo esta línea de financiamiento que teníamos, que se llamaba Proyectos Especiales, que fue bastante controvertida internamente porque, claro, es difícil de repente convencer de que tenemos que estar financiando iniciativas que nos permitan visualizar este tipo de información y cómo la podemos utilizar tanto para los emprendedores o como para ver dónde estamos generando nuevas iniciativas, nuevos concursos, etcétera. Y obviamente la ventaja o lo que uno ve de estas visualizaciones es que obviamente, como decía César también, de ver la evolución con datos más actualizados del efecto COVID o los temas económicos que han pasado últimamente, y también ir viendo la evolución en términos de cómo vamos cambiando a lo mejor los números de los emprendedores, en términos de promedio de edad de los emprendedores, si estamos haciendo cosas con enfoque de género, si eso está teniendo resultados, está impactando en las regiones, en las comunas, y en definitiva, si bien nosotros como Sugerencia Ecosistema, nuestra lógica de trabajo es tratar de generar ecosistemas, igual en las regiones se ha ido centralizando. Entonces, la concentración, obviamente, de emprendedores o de nuevas iniciativas de emprendimiento dinámico se están generando en las capitales regionales, y eso también, la visualización de Analytics nos permite ver también cómo va evolucionando esto por provincia o por comuna. Yo creo que es una herramienta súper interesante y que para nosotros
como súper provechoso, y además verlo en físico, porque claro, cuando conversamos con Pablo y la Ceci, que era la ejecutiva que está a cargo, era súper difícil como hacer la bajada de estas preguntas que se querían hacer y poder transformarlo en esta plataforma. Así que ver que los datos de Corfo están como parte de esto, creo que es súper súper bueno y súper beneficioso para todos. Súper, Mari Carmen. Le voy a dar la palabra a José Miguel Benavente, que de la División de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, que además académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez, que ha trabajado muchos años en estos temas y tiene una tremenda experiencia. Así es que para nosotros también es muy valioso tu opinión, José Miguel, y la reacción que tú tienes de haber logrado meterte en esta plataforma y haber visto cuáles son las potencialidades que tiene. Oye, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente quisiera felicitar en el nombre de Pablo y al resto del equipo en el desarrollo de esta plataforma. Yo creo que realmente es una mina de oro. Ustedes no se pueden imaginar la información y lo relevante que puede ser para la toma de decisiones, no solamente en el mundo público, sino también como un mecanismo de información para quienes toman decisiones en el mundo privado, particularmente, como bien decía Mari Carmen y Marcela, muy relevante para aquellos que están desarrollando sus emprendimientos o ya están establecidos y quieren expandir en alguna dimensión, ¿no es cierto?, sus ofertas de valor, sobre todo en el caso de Chile. Lo primero entonces es felicitarlo. Yo creo que es realmente un aporte. El mismo Pablo lo mencionó en su desarrollo. Yo creo que esto es un ejemplo vivo de lo que se denomina innovación pública, es decir, la provisión de una información que genera valor para la ciudadanía, o expresada en este caso, por ejemplo, los emprendedores o empresarios u otros, como también para el sector público en sus propias decisiones, que no solamente se busca que tenga una factibilidad técnica de hacer, y creo que el trabajo que ha hecho, entre otros, César, ha sido muy útil en esa dimensión, sino que también, de alguna manera, como bien lo explicaba Pablo, rápidamente uno puede capturar que esto sea una propuesta que le genere valor. Y yo, haciendo del lado del usuario, me metí a la plataforma y realmente es muy interesante, está bien explicada, es bien didáctica y creo que es tremendamente relevante la información que ahí está disponible. Lo segundo que diría es la plataforma, junto con la información, entrega un conjunto de definiciones y glosarios que creo que son tremendamente importantes en la discusión que hoy día está teniendo Chile, tanto a nivel privado como público, de cómo movernos, no solamente como un mecanismo de salida de la situación que estamos desde el punto de vista de la reactivación económica y productiva, sino hacia dónde podemos apuntar, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo. Y creo que la información que está ahí es tremendamente importante, que nos puede entregar luces de cómo moverse en esa dirección, no solamente al considerar estas ventajas comparativas, índices de complejidad, crecimiento anual, ¿no es cierto?, a través del tiempo, a nivel territorial y sectorial, sino también porque incorpora elementos de comercio internacional, ¿no es cierto?, tanto importaciones como exportaciones, que yo creo que también es tremendamente relevante a la hora de tomar estas decisiones en un mundo cada vez más de mayor incertidumbre, y por lo tanto lo que hace la información que tiene la plataforma es tremendamente importante. Lo tercero que yo creo que es tremendamente importante es que esta plataforma, a través de la información, es un mecanismo de transparencia y justicia. Y aunque parezca bastante curioso lo que estoy diciendo, muchas veces las tomas de decisiones que se toman en el sector privado, y sobre todo es porque tienen algún tipo de acceso a información privilegiada con respecto a la evolución de ciertas variables clave. Y eso a veces se hace centralizadamente porque está mucho en la generación de información en las grandes ciudades, particularmente en la capital. Yo creo que lo que hace es democratizar la información para que todos tengan esa información disponible para tomar buenas decisiones. Y creo que eso no solamente hace más transparente, sino también más justo esta información que es de dominio público, porque obviamente todos los, en este caso, la fuente de impuestos internos, los que pagan impuestos de alguna manera entregan esta información y que esté disponible en este formato, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, creo que también tiene un elemento de justicia. Y no solamente justicia en el sentido de la transparencia, sino también un elemento que yo creo, y no nos vamos aquí a esconder, lo relevante que tiene el ámbito regional en esta discusión. Hoy lo que hace esto es democratizar esta información que está disponible, sobre todo en las regiones que muchas veces no tienen acceso a este tipo de información para tomar sus decisiones, y a veces de alguna manera la información está cautelada, comprimida, estructurada de una manera que no es tan clara
para quienes están tomando decisiones, sobre todo del ámbito más productivo en el ámbito local. Yo creo que esta herramienta lo que hace, una dimensión adicional, es que hace más transparente este proceso, más justo en el fondo, y obviamente como una economía de mercado en el mundo privado, obviamente los skills, los talentos de la gente aquí puede demostrar performance distintos, y no sea por un problema de acceso a información que permita que algunos de alguna manera tengan privilegios sobre otros en estas cosas. Yo creo que eso es una dimensión fundamental. Y por último, yo creo, y una primera vuelta con respecto a esto, realzar nuevamente esto de lo regional. Yo creo que muchas de las políticas públicas, sobre todo cuando se hacen centralizadas en un Ministerio de Hacienda u otro, se busca esta eficiencia estática. Es decir, de que mirando los datos en forma estática en un año, ¿dónde están las ventajas comparativas en un año? Y en función de eso, asignación de recursos públicos. Lo que muestra esta plataforma, la gracia que yo encuentro que tiene, y justamente el que considera un periodo relativamente largo, casi una década en el fondo, y puede ser incluso más cuando se vaya actualizando, y el punto de César creo que es clave, en ir actualizando esta fruta fresca que va llegando, ¿no es cierto?, de cada año, es mirar con una perspectiva de mediano y largo plazo, porque obviamente hay ciertas regiones que están partiendo de atrás en muchas dimensiones, pero lo hacen a un ritmo mucho más rápido de la que están liderando. Y creo que considerar ese patrón evolutivo a través del tiempo es fundamental para tomar las decisiones acordes. En un mundo en el cual, y sabemos todos que se está moviendo a un proceso de no solamente desconcentración, sino descentralización de las políticas públicas en el futuro, porque eso ya está de alguna manera ya definido y hay que transitar. Este tipo de información permite mirar históricamente la evolución y tomar buenas decisiones que quizás hoy día algunos ámbitos, sectores no presenten aparentemente ventajas comparativas evidentes, ¿no es cierto?, cuando uno los compara con otros en términos estáticos, pero cuando uno mira la trayectoria que han tenido algunos sectores, sobre todo a nivel más geográfico, pueden entregar luces desde hacia dónde se pueden proyectar hacia adelante. Y creo que eso es tremendamente importante a la hora de asignación, por ejemplo, de los recursos públicos y también de los esfuerzos que hace el sector privado. Solamente para cerrar esta parte, felicitarlo, realmente importante esto. Yo entiendo que una combinación de un trabajo arduo que han hecho ustedes, fundamentado en principios y en la experiencia, por ejemplo, que César ha traído a través del tiempo, estudios de esto hay muy poco, entiendo que en México uno de los pocos que tiene a nivel más sectorial, a nivel comunal creo que esto es los primeros que existe, así que somos unos privilegiados en Chile de tener esta información que es realmente importante para la toma de decisiones, así que mis sinceras felicitaciones. Muchas gracias, José Miguel, y felicitaciones a Pablo y a todo el equipo que sabemos que están ahí calladitos como parte de los espectadores, así que si quieren opinar también lo pueden hacer en el chat o en la zona de preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas, yo diría que la mitad de las preguntas tienen que ver con cómo sostenemos este esfuerzo en el tiempo, cómo aseguramos que esté actualizado, cómo aseguramos que haya un mandante, alguien que realmente haga el buy-in de este bien público y que esto no se quede como un proyecto que termina en una estupenda iniciativa y que no pudo prosperar porque no hay alguien que lo tome. Y yo creo que ahí les pregunto a los cuatro, digamos, cuáles son la visión que ustedes tienen, por dónde podemos hacer que esta herramienta efectivamente prospere, sea sustentable y ojalá sea gratuita siempre, para que, como José Miguel decía, estos atributos de transparencia, de equidad, se mantengan también en el tiempo. Entonces, les hago la pregunta a todos, en particular a César, que tuvimos, bueno, con César también un esfuerzo grande con Data Chile, que fue difícil, ¿no es cierto?, que el mundo público tomara esto como un bien público permanente, ¿no?, que alguien lo tomara y se lo apropiara. Entonces, dejo la primera ronda de preguntas para conversar sobre esto. No sé quién quiere partir. No sé si sé la solución, pero sí creo que puedo describir el problema al menos, ¿ok? Y el problema un poco es el siguiente, que la infraestructura digital es bastante distinta en la manera en que se tiene que desarrollar y mantener que la infraestructura física. Y los gobiernos están bien acostumbrados como a proyectos de infraestructura física, donde hay como una inversión de capital muy fuerte en un principio, ¿no es cierto? Se va a construir un puente, una carretera, pero después el costo de mantención es marginal en comparación a esa inversión de capital inicial, ¿no es cierto? Entonces, están pensando un poco en ese tipo de proyectos cuando piensan en inversión de capital. Y cuando usan esos instrumentos o esa lógica en el concepto del software, sobre todo cuando uno está hablando de plataformas,
es una lógica que no sirve. ¿Por qué? Porque las plataformas es algo que tienen que mantenerse constantemente. Facebook, Google, ¿no es cierto? No son cosas que la gente como construye en un momento y dejan andando y el software lo hace solo. Hay muchas personas que están todos los días tratando de mantener esos recursos, esas plataformas, actualizando las tecnologías, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso hace, por un lado, desde un punto de vista burocrático, muy difícil mantener los proyectos de infraestructura digital, porque el problema no es si es que hay que actualizarlo o si es que se va a caer, es qué tan frecuentemente vamos a tener que actualizarlo, cuando se va a caer, quién lo va a parar de nuevo. O sea, esos errores van a pasar, es algo que necesita atención mucho más constante, es como operar una línea de metro casi, no es como construir una infraestructura física que necesita mantención de manera mucho más esporádica. Ese es un problema. Por otro lado, hay problemas fundamentales en lo que es la producción de software, que es el problema de transferir una tarea de una persona a otra, ¿ya? Y eso es mucho más complejo que en otras tareas. Por ejemplo, si uno, ¿no es cierto?, tiene un packing de fruta y hay gente que está metiendo fruta dentro de las cajas y eso, y aprenden y eventualmente son muy eficientes y son rápidos y saben súper bien lo que están haciendo, pero si tú tienes que meter gente nueva a la línea, no tienes que demorarte 6 meses en que aprendan la línea, la van a aprender más rápido que eso, ¿ya? Y va a ser relativamente más fácil de encontrar. El software, transferir un proyecto de software de una persona a otra, es una cosa que es casi imposible y que, dada la complejidad del software, puede ser un factor muy limitante, ¿no es cierto? Los proyectos grandes, así como Microsoft Office o Microsoft Word o este tipo de cosas, sobreviven porque han estado ingiriendo personas por años y años que van aprendiendo lo que las otras personas están haciendo y hay un recambio bastante lento dentro de esos grandes equipos, ¿ya?, de personas que van tomando responsabilidades en el tiempo. Entonces, esa es otra cosa que hay que entender porque creo que la lógica de la construcción y la mantención del software es algo que hoy en día, desde un punto de vista como de administración y management, no se lleva bien. Creo que en parte porque tenemos estructuras que estaban orientadas más como a productos que una vez que salían necesitaban poca mantención, productos más físicos en ese caso, y por otro lado porque realmente hay una complejidad en la labor que la hace incluso más difícil de traspasar que otras labores. Entonces, eso creo que son los dos problemas principales. Uno, el equipo y ser capaz de mantener personas que vayan aprendiendo a hacer esta mantención, y lo otro es tener una estructura en la que no se diga, no, mira, este es un proyecto que va a hacer por este ratito, este otro ratito, o hay que ahora hacer algo nuevo, sino que tiene que haber una manera de institucionalizarse un cierto soporte a la infraestructura, como se hace con la infraestructura física, no solo una inversión de capital. Y eso quizás incluso no tenemos los mecanismos, yo desconozco cómo funciona la burocracia chilena, ustedes la conocen mucho más, pero es algo que de una manera u otra se va a necesitar. José Miguel, tú que conoces harto el tejimaneje desde la perspectiva del mundo público, ¿por dónde ves tú que tenemos posibilidades de que esto alguien se lo apropie y lo tome, digamos, como una herramienta de verdad de inteligencia territorial también? Yo te diría, aquí hay un tema más complejo, pero en el fondo para atender la pregunta y un poco las salvedades que decía César, que por supuesto que son evidentes. En general en Chile, y esto va a ser un juicio que a mucha gente no le va a gustar quizá, es cuando se desarrollan este tipo de bienes públicos, se asume que la mejor mecanismo de provisión es cuando un privado lo toma. Y porque alinea intereses. El problema es que cuando un privado toma estos bienes públicos, cobra por lo mismo. Y por lo tanto se pierde un poco esto de transparencia y equidad, porque obviamente al cobrar hay algunos que pueden entrar y otros no. Una solución, y haciendo una distinción entre lo que es la propiedad y la función, es perfectamente pedir de que si bien es una función pública, un privado lo puede hacer sin que pierda su carácter de bien público, que en esencia es una plataforma como esta. Ahora, la Universidad de Concepción particularmente ya desarrolla esas competencias y por lo tanto el punto que dice César es tremendamente válido. Hacer la transferencia de ese conocimiento a un tercero es tremendamente difícil. Por lo tanto, uno esperaría que si hay un equipo desarrollado o ese mecanismo de transferencia entre pares, ingenieros industriales, por ejemplo, que bajo el liderazgo de Pablo u otros, en el fondo, hace que ese proceso sea más eficiente, bueno, eso es una señal evidente que potencialmente se puede desarrollar esa parte. Pero que no pierda la característica de la función pública, a pesar, de facto, la Universidad de Concepción, haciendo la analogía, es una institución jurídicamente privada, pero tiene una función pública en esencia. Bueno, transmitamos lo que es de la Universidad de Concepción en general a una plataforma como esta. Es decir, es una institucionalidad jurídicamente privada, pero que tiene una función pública.
y para ello es imposible que no funcione si no es con financiamiento público. Entonces, no se le pide, diría yo, que la propiedad de esta esté en el mundo público porque esas capacidades que dice César en el mundo público son escasas y todos las conocemos. Pero eso no quita que el sector público pueda financiar en forma relativamente permanente en contra, y hay varias formas de hacerlo con contratos de desempeño, etcétera, por ejemplo, con registros de uso y actualización de los datos, etcétera, que un, entre comillas, privado, cumpliendo un rol público, como es una universidad, en particular la Concepción, lo puede hacer. Entonces, primero te evitas el problema que dice César, porque hay un grupo que ya ha estado desarrollando las transferencias difíciles. Segundo, de alguna manera no pierde la función pública, por lo tanto, en teoría no deberías cobrar para que entrara esto como un bien público. Y tercero, de alguna manera el Estado sigue participando, creo yo, financiando este tipo, pero tiene que ir cumpliéndose hitos, tienen que haber KPIs asociados a esto, porque de alguna manera, como toda innovación, lo valioso es para quien lo usa, no para quien lo produce. Y por lo tanto, uno requiere tener indicadores de ver si que se está usando esta plataforma y si es útil. Si la gente al final la usa, y hay miles de personas que están utilizándola, ellos son los mejores que van a evitar la inconsistencia dinámica, es decir, al Estado en teoría debería salir de costoso de que de un día para otro cambie la plataforma porque hay mucha gente que ve que hay un valor en la misma. Si no hay mucho valor porque la gente no lo usa, en realidad, bueno, es fácil y se cierra. Yo haría esa distinción entre el financiamiento público y la función pública que una institución como la universidad lo podría llevar adelante, evitando de parte los problemas que decía César. Excelente, gracias José Miguel por tu aporte ahí. Es un mecanismo difícil, ¿eh? Sabemos que no es fácil este tipo de mantener bienes públicos y evitar las inconsistencias dinámicas, los cambios de gobierno que a veces cambian las prioridades y eliminan partidas presupuestarias de cosas como estas. Entonces, bueno, pero es lo que hay, como dicen por ahí. Tenemos que encontrar la forma porque si esto tiene valor, efectivamente, tenemos que hacer que esto se multiplique. Mari Carmen, desde tu perspectiva, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de cómo esto puede mantenerse en el tiempo? Claro, bueno, ahí coincido con lo que comentaba José Miguel. En definitiva, si esta plataforma que contiene data pública, que es de uso público gratuito y que es de interés, digamos, para los emprendedores, para la gente que quiere innovar, para la gente que quiere desarrollar distintos o profundizar en ciertos sectores que son vocaciones de ciertas regiones, ciertas comunas, obviamente eso hace que el fin por el cual nosotros queríamos que se desarrollara esto se esté cumpliendo. Ahora, en definitiva, nosotros lo que hemos ido desarrollando de a poco, y un poco fue la estrategia que teníamos con esta línea de financiamiento, era tener una etapa en donde se tratase alguna estrategia de sustentabilidad en el tiempo de la plataforma, en definitiva, tanto en términos de actualización de la información, como también la sustentabilidad dentro de la misma universidad, de este equipo de trabajo que está detrás, que obviamente los aprendizajes que están detrás es invaluable, en definitiva, el conocimiento de la gestación de esta plataforma. Pero claro, nosotros las iniciativas las hemos ido desarrollando, fue un piloto, digamos, y después básicamente lo que hemos tratado de desarrollar básicamente con nuestra plataforma Data Emprendimiento, que también es una data pública, lo hicimos a través de un convenio. En definitiva, nosotros no tenemos la capacidad para desarrollar todo el proceso de limpieza de datos, de procesamiento, etcétera, el software o todo lo que está detrás de la plataforma. Entonces, claro, entregamos a través de un convenio a un privado experto, digamos, para el desarrollo de este mantenimiento. Pero tiene que ser parte de la política pública, es decir, una política de Estado, en definitiva, que se mantenga en el tiempo independiente de las distintas administraciones que hayan, de poder darle esta sustentabilidad. Y eso va de la mano de cómo generamos data o reportes que sean fáciles de visualizar para que la gente común y silvestre llegue, se meta, lo revise y pueda tener acceso a información que le permita emprender o desarrollar cosas o nuevas líneas de negocios o empresas. Yo creo que ahí está el valor por nuestro lado. Entonces, efectivamente, es convencer también hacia arriba, Hacienda, Economía, ¿cierto?, de que este tipo de iniciativas, digamos, son bienes públicos, y como tal, tenemos que mantenerlo, digamos. Eso. Pablo, ¿quisieras comentar algo? Yo, bueno, en general coincido con Mari Carmen, con José Miguel y con César en función de que es una conjugación entre construcción de capacidades, mantención de esas capacidades
y una suerte de financiamiento que yo creo que va más bien por un canal público en función de democratizar el acceso a la información. Y ahí, miren, entre todos los resultados, a lo mejor voy a ser un poco insistente con lo que voy a decir, pero entre todos los resultados que obtuvimos con la plataforma y con los trabajos que se hicieron asociados a este proyecto en particular y otros que veníamos haciendo antes en la misma línea, yo creo que se dio una construcción de capacidad a nivel territorial. El equipo que está detrás de Adalytics no es un equipo común y corriente. Yo me excluyo en términos de talento. Es un equipo que hoy en día yo creo que está capacitado totalmente para enfrentar y abordar desafíos globales en función de desarrollo de ciencia, de gestión y visualización de datos. Y eso es algo que a veces en las evaluaciones de impacto de los proyectos como que se nos olvida. Hoy aquí en Concepción, varios de los que han trabajado en estos proyectos, y César lo sabe muy bien, están desarrollando distintos ejercicios en visualización, gestión de datos en distintos países del mundo. Y en parte creo yo que es porque hubo una apuesta preliminar de semilla en construcción de capacidades, donde esas personas se vieron enfrentadas a justamente desarrollar herramientas que antes no habían hecho. Y es posible hacerlo, porque hay un talento muy destacado. Y a mi parecer ha sido un resultado lateral, quizás que nosotros no especificamos en un principio cuando postulamos, y que se lo hemos señalado a Corfo, en función de que ojalá lo destaquen y tengan, porque mérito de ello, me refiero a Corfo, y tengan como una mayor conciencia de que esos son los resultados que se obtienen, y que se forman personas y competencias y capacidades que están muy relacionadas por lo demás con los índices de complejidad económica al final. Pero en personas muy talentosas, que son los talentos, mal dicho esto, escondidos que hay en nuestro país, y que necesitan una mayor visualización. De nuevo lo repito, los nombres los pusimos adrede, el de Anabela, Felipe, Nicolás, Carlos también, que ha sido muy partícipe en todos estos ejemplos que hemos desarrollado. Son personas tremendamente talentosas que gracias a una política pública encontraron en un momento de su vida profesional muy temprana la posibilidad de embarcarse en algo que los motivó y les dio un propósito, y que hoy pueden abordar problemas extremadamente complejos en cualquier lugar del mundo en este ámbito. Una tremenda externalidad positiva del proyecto, ¿no? 100% de acuerdo con Pablo, porque realmente es así, el outcome muchas veces de los proyectos es qué es lo que va a hacer ese mismo equipo después, o qué otras cosas después terminan haciendo en la vida. Y el proyecto se puede considerar exitoso si es que esas personas eventualmente después desarrollaron a través de ese proyecto capacidades que los llevan a contribuir a la sociedad de muchas maneras distintas. Y entiendo que eso escapa muchas veces de la manera en la que podemos medir estas cosas de forma más estrecha, o quizás como el financiamiento está basado en el proyecto, no necesariamente en las personas, como en el caso que sería una beca universitaria, ¿no es cierto? Se pierde un poco esa dimensión, pero en este caso creo que eso es la mayor contribución quizás que este proyecto hace, es desarrollar personas con mucho talento, y en Chile muchas veces oportunidades no se dan o no están. ¿Ya? Hay poca oportunidad realmente de desafiar a las personas jóvenes e inteligentes en proyectos que les cueste, pero que aprendan haciéndolo y que eventualmente los lleven a pensar y hacer otras cosas. Y creo que eso es un punto muy importante el que ha hecho Pablo, así que lo quería recalcar también. Perfecto. Hay hartas preguntas también, y me gustaría como ahora entrar en un segundo bloque del panel, adentrándonos un poco más en el tipo de información y los indicadores que entrega esta plataforma respecto de los índices de complejidad económica, la complejidad de producto. Y entonces voy a partir por César, y te hacía el guiño, César, al inicio del artículo que publicaste en CIPER el martes, sobre los mitos de la complejidad económica y cómo se diferencia esto de la digamos, diversificación de las exportaciones, etcétera. Y más que entrar en la teoría, quisiera como tirarles una pregunta a los cuatro en términos de, bueno, ¿cómo usamos esa información? ¿Para qué nos sirve la información de los indicadores de complejidad económica cuando somos capaces de llegar a nivel de comuna, ¿no? Que es una de las cosas que revelábamos como digamos, uno de los resultados que tiene la plataforma. Entonces les dejo lanzada esta pregunta, esta ronda. Miremos cómo
cómo usamos esa información para que las políticas públicas, no solo a nivel central, sino que, oye, cómo los municipios pueden hacer y gestionar programas desde sus propios territorios usando esta información. José Miguel, parto contigo. Okay, sobre. Pensé que César no estaba atento, así que ya, cualquiera de los dos me da lo mismo. Después de usted. Ya, César, volvamos contigo. Sí, mira, porque veo, estaba leyendo las preguntas también. Entonces, y veo que hay varias preguntas sobre la complejidad económica y cómo la interpreto y ese tipo de cosas. Entonces, antes de pasar a lo otro, déjame, indulge me for a second, y déjame pasar por la teoría, porque creo que eso es importante, y de ahí podemos pasar por las aplicaciones. Y obviamente, de la complejidad económica lleva harto tiempo. El indicador, originalmente, la primera idea a mí se me ocurre el año 2008, de ahí sale publicado el 2009, y de ahí, obviamente, como este tipo de cosas que funcionan y que son más o menos nuevas, uno las va entendiendo a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Entonces, ahora como entendemos lo que es la complejidad económica y lo que entendíamos antes es bastante distinto, y un poco lo que entendemos hoy en día es lo siguiente, y creo que esto ya es algo sólido porque es capaz de conectarse tanto a las funciones de producción tradicional de la economía como a las técnicas de álgebra lineal y aprendizaje máquina. Entonces, cuando nosotros vemos una plataforma de este tipo que tiene estos indicadores, básicamente lo que estamos viendo es qué tanta actividad económica de un cierto tipo hay en un cierto territorio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tantos contadores hay en Concepción, o qué tanto, ¿no es cierto?, minerales porta este lugar, o qué tantas personas trabajan en banca de retail, etc. Y uno podría pensar que cada una de esas actividades te genera como un mapa de Chile, ¿no es cierto? Un mapa donde tú dices qué tanta gente hay en cada lugar. Entonces uno tiene cientos de mapas o miles de mapas, ¿ya? Cada uno de estos mapas de Chile te indica la intensidad de esa actividad en los distintos lugares. Entonces lo que uno quiere hacer aquí es explicar, bueno, ¿por qué hay tanta actividad en este lugar y no hay actividad en este otro lugar? La manera clásica en la que esto se explica en economía es decir, mira, los lugares tienen ciertos factores. Capital, trabajo, educación son como los tres principales. Tierra sería originalmente también cuando uno iba así como a la política, a la economía más clásica, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿qué tanto hace este lugar de esta actividad? Mira, esta actividad requiere estos factores, en esta cantidad, como una receta de estos 4 factores, ¿no es cierto? Huevo, harina y leche, pero en este caso es capital, trabajo ¿no es cierto?, y educación, y tú los mezclas en esa cantidad y te sale qué tanto output tiene. Entonces lo que hace la economía tradicional es que asume que hay ciertos factores que existen, capital, trabajo, educación, y después lo que trata de ajustar son los coeficientes de qué tanto de este factor necesito relativamente a qué tanto de este otro. Y hay distintas maneras de hacer eso. ¿Ok? Ahora, lo que uno puede hacer con técnicas matemáticas más modernas es tomar esa misma matriz que te dice qué cosa hace qué lugar, en qué intensidad, o todos esos mapas, y decir, mira, yo quiero ahora aprender de manera simultánea cuáles son los factores y cómo se combinan. Entonces no voy a asumir que los factores son capital, trabajo y educación, voy a asumir que son ciertos vectores, ¿ya?, que los tengo que aprender, ¿ya? ¿Y cuáles son? Bueno, me voy a quedar con los que funcionan mejor, ¿no es cierto? Entonces quiero hacer la manera óptima, quiero ser capaz de reproducir con el mínimo número de vectores la geografía de la economía de la mejor manera. Y uno, ¿cómo hace eso? Factorizando esas matrices. Entonces uno factoriza esa matriz y uno va a decir, ya, entonces este primer factor, ¿qué es lo que será? Yo no sé, es un vector, pero si yo uso ese para cada lugar y uso ese factor para cada actividad, voy a tener la mejor aproximación posible que pueda tener de qué tanto actividad hay en cada lugar para todas las actividades posibles, ¿ya? Usando solo un vector. Y la aproximación no va a ser muy buena, quizás te lleva hasta como el 30, 40% de donde quieres llegar, ¿ya? Obviamente si usas todos los vectores, tiene una aproximación perfecta, porque es una factorización de matriz. Pero el cuento es que los primeros vectores explican mucho más que los otros, ¿ya? Mucho, mucho más. Entonces, esos son como los factores aprendidos. ¿Qué es lo que es la complejidad económica? Es un resumen de estos primeros 4 vectores, ¿ya? Entonces, básicamente lo que te dice, a grueso modo, si tú factorizas una matriz, si tú haces una descomposición espectral, ¿ya?, de la matriz de geografía y sacas esos autovectores técnicamente y lo haces bien, ¿ya?, vas a tener la mejor manera de explicar quién hace qué para todas las actividades, y eso básicamente es lo que te está diciendo estos vectores de complejidad económica, tanto para las actividades como para los lugares. Entonces, es una manera al final de resumir la geografía o
la ubicación geográfica de distintas actividades económicas de manera óptima, y por ende tú aprendes cuáles son esos factores, ¿ya? Y son cosas que eventualmente cuando uno empieza a ver la matriz de factores, te das cuenta que empiezan a correlacionar con cosas que uno más o menos entiende. Entonces el primer factor tiende a ser un poco relativo a lo que es tamaño, ¿ya? ¿Ya? Porque hay lugares que tienen mucha actividad y otros que tienen poca actividad, y eso correlaciona con el tamaño. Entonces el primer factor tiene eso, pero los factores segundo, tercero, cuarto ya empiezan a darte información sobre, bueno, hay abundancia de materias primas, hay conocimiento, y ese otro tipo de cosas. Entonces al final esos primeros 4 factores sí recuperan lo que la economía trata de hacer, pero sin asumir cuáles son esos factores, y te da también de regalo factores que son ortogonales entre ellos. El capital y el trabajo no tienen por qué ser ortogonal, pueden ser alineados porque son vectores que no tienen esa propiedad como algo restringido. Entonces, eso es lo que es la complejidad, y por eso yo encuentro que es algo interesante, porque construye sobre lo que nosotros conocíamos, ¿no es cierto?, sobre esta idea de que los factores económicos se usan para producir cosas, pero en vez de asumir cuáles son los factores, los trata de aprender. Y para hacer eso, toma prestado de otra área de la ciencia, que en este caso es el álgebra lineal, la estadística o el aprendizaje máquina, de cualquier familia o club de fútbol de los 3 sean, porque el concepto existe en los 3, pero la gente realmente dice, no, esto es estadística, no, esto es álgebra lineal, no, esto es machine learning. Y eso es un poco lo que hace. Entonces, obviamente, no es una medida perfecta, la data también siempre tiene un montón de errores y cosas, pero es la mejor manera que tenemos de explicar la geografía de las actividades económicas usando un número de vectores pequeños, identificando como factores, como cosas que sirvan para muchas otras. Explicado en simple, ¿no? Relativamente simple, tampoco tan simple, ¿no? José Miguel, danos ahora tu interpretación. ¿Cómo usamos estos datos, estos indicadores de complejidad económica para fines de toma de decisiones públicas y privadas? ¿Dónde le sacamos el jugo a esta data? O sea, bueno, lo que decía César, en el fondo es yo no estoy tan seguro si es una explicación, pero por lo menos es una caracterización. Y yo creo que eso es tremendamente relevante para entender un poco las diferencias que existen, por ejemplo, desde el punto de vista territorial. Eso primero. Lo segundo, rompe con varios supuestos que tiene la economía tradicional, como que está en la dotación de factores, tú lo haces de una manera eficiente y tratas de producir en la forma más óptima. Y hay toda una corriente en la economía que poco se conoce en Chile, que es la economía evolucionista, que viene de schumpeteriana, que para el caso, ¿no es cierto?, de los que conocen esa corriente, que de alguna manera parte de, y perdonen de nuevo lo técnico, de esta idea de equilibrio, de frontera, de que hay un óptimo y que hay gente que está en el subóptimo, y que de alguna manera o la gente o el capital o los gerentes son como de alguna manera ineficientes para alcanzar esa frontera. Y yo creo que la propuesta que ha venido desarrollando César, creo que es tremendamente interesante porque rompe un poco con ese paradigma. Y creo que es tremendamente importante, porque en el fondo es una forma muy idealizada del proceso, como que es una caja negra que no se entiende muy bien lo que está pasando allá adentro. La gracia que tiene esta metodología, a mi modo de ver, es que te entrega información con respecto sobre las cosas que tienes, ¿no es cierto?, que no solamente es una forma óptima de asignación, sino que, por ejemplo, lo relevante que tú puedes influir sobre lo que tienes para generar distintas propuestas que se pueden traducir no solamente en complejidad, sino también en nuevos productos y nuevos procesos. ¿Qué combinación de esos factores que tú tienes que potencialmente hoy día no haces, el esfuerzo que tendrías que hacer para conseguirlo en vista de lo que hacen otros? Esa es una implicancia que también tiene. Y eso rompe un poco con esta medida de eficiencia estática que generalmente los ministros de Hacienda le encanta tener, y este empuje que le quería dar con respecto a la eficiencia dinámica. Es decir, que hay procesos de aprendizaje, de learning en el fondo, que se han localizado geográficamente, porque hay un bien, que César ha escrito este libro sobre esto, que es un bien económico muy particular, que es el conocimiento. Y ese conocimiento la mitad de ese conocimiento está en nuestras cabezas. Y la forma de transmisión, como decía Pablo y como decía César, la forma de transmitir ese conocimiento es que nos encontremos físicamente entre nosotros para conversar y aprender colectivamente. Por eso las masas críticas son clave, el estar cerca. Hay otra parte del conocimiento que va por documento, por libro, etcétera, que eso está bien. Pero sobre todo, entre más temprano está el desarrollo de conocimiento, cuando etapas tempranas el aprendizaje, y esto obviamente en el caso de los colegios y en el caso de los jardines y en la edad básica es evidente, pero en el proceso productivo pasa más o menos lo mismo. Y por lo tanto, de alguna manera, es estar cerca, ¿no es cierto? La idea de encontrarse, por eso el territorio es clave en esto.
Y la mirada que tiene César en esta forma de mirar este fenómeno, creo que es tremendamente útil. Ahora, desde el punto de vista de las definiciones, creo que y una gracia que creo que tiene la página web, y en el caso de esta propuesta de la plataforma, es que además están las definiciones ahí bien claritas. Yo creo que con los ejemplos que se dan, de alguna manera uno puede intuir, sobre todo los índices, cómo están definidos, entre qué valores están caracterizados, por ejemplo, geográficamente e incluso visualmente, las participaciones de sectores. Pero la gracia que tiene, y creo que el gran aporte que ha hecho César y sus colaboradores en esto, es entender esta mirada de la función de producción, como hacen los economistas, estas cajas negras, de una mirada distinta, complementaria. Y por lo tanto ayuda a pensar, ¿no es cierto?, la relevancia que tiene en la formación de conocimiento, en las complementariedades, en la escala, en el territorio, en general las redes, en fin, que muchas veces la política económica en general no la considera, como que esto está disponible y es llegar y usar. Y en ese sentido aporta mucho a la discusión de política pública y también del mundo privado. Los empresarios de facto lo saben, cuando tú formas el equipo de los startups, las complementariedades que hay en distintas competencias que tienen, ¿no es cierto? Sabemos que es el equipo, el que uno mira para Startup Chile y otro programa, el que es valioso, no el cada uno por su cuenta. Es de alguna manera una caracterización de lo mismo que está planteando César. Ahora, obviamente el punto de vista metodológico es bien sofisticado, bien complicado, César lo dejó bastante, aquí hay eigenvalues, hay un sinnúmero de cosas, de herramientas matemáticas y todas estadísticas muy sofisticadas, pero todo eso, además, para los que de alguna manera les interesa mirarlo, está todo documentado, los papers están publicados, muchos de ellos por César y sus colaboradores, y está bien justificado, así que eso es para mirar lo que esto no es magia, ni, no es cierto, ni alquimia, sino que es matemática pura y dura. Así es, y alguien comentaba por ahí que no solo lo interesante que es del acceso, sino que también del acceso a la data pública en este caso, sino que el acceso al entender cómo usarla, una especie de inducción para aquellos que no son economistas ni especialistas en econometría, por ejemplo, también puedan usar esto y que sea una herramienta de uso más masivo. Mari Carmen, desde esta perspectiva también, ¿cuáles son las perspectivas, las aplicaciones que tú ves, cómo sacamos más provecho a esta inteligencia que se le pone sobre la data, ¿no? Exacto, bueno, ahí tomándome las palabras de José Miguel, bueno, en un minuto nosotros discutimos también de cuáles eran efectos como, nosotros como ecosistemas también tenemos una mirada como de política muy sistémica, cosa que de repente para cuando nos evalúan los programas que es intervención, problema, es más complejo tener a quién le atribuyes tú la intervención de esta política más sistémica. Entonces, hablamos también de un efecto que para algunos puede ser secundario, pero basado en esta plataforma es como súper primordial en la movilidad del conocimiento, del emprendedor que generó un emprendimiento, ¿cierto? Generó su negocio, lo puede ir bien, y la gente que trabaja con ellos también se van movilizando hacia otros, a generar nuevos startups, a generar otras industrias, o lo capta una empresa privada, la empresa privada también extrapola este conocimiento, digamos, y se generan redes y nodos que son súper relevantes para los territorios. Ahí, por ejemplo, bueno, veía ahí que estaba Francisco Rosier, ¿cierto?, del Transforma de Alimentos, que es un programa que ha utilizado súper bien el tema del uso de los nodos de estas redes, de cómo se va generando este conocimiento y cómo se van conectando en distintas investigaciones, iniciativas que están desarrollándose en el programa. Entonces acá, si uno lo mira a nivel comunal, claro, a nivel comunal en algunas comunas, como tú nombras en algún minuto Arauco, o en otras comunas en donde a lo mejor la masa crítica de potencial emprendedores o de empresas es muy bajita. Entonces, ¿cómo a nivel comunal o a nivel de gobiernos regionales se basan en esta información de manera de decir, bueno, comparar otra comuna con características económicas similares, de ver cómo lo están haciendo, aprender y ver de cómo una forma de cómo atraer también ese talento, poder generar este tipo de red. Entonces siento que si bien no voy a entrar a la profundidad del índice de complejidad económica, porque es muy complejo, digamos, desde el punto de vista de cómo está construido, pero claro, o sea, lo tomo del punto de vista del conocimiento y la generación de redes y la especialización que se puede dar
en estos sectores que son más robustos en una comuna, en una región, en una provincia. Entonces de ahí esa información que visualmente en la plataforma se ve bien, bien simple, una persona podría conocer más de la perspectiva y características productivas de la región. Muy bien. Pablo, ¿quieres comentar algo? ¿No? O pasamos al siguiente bloque. Comenta. Bien cortito, un poco, es que José Miguel ahí me hizo recordar por qué yo llegué a la teoría de la complejidad, que es bastante aburrido lo que voy a decir. ¿Por qué llegué al paper de César hace muchos años atrás? Fue básicamente porque yo simpatizo más con la escuela evolucionista, que dice José Miguel, en términos de los sistemas nacionales de innovación. Encontraba que la escuela neoclásica dejaba cosas demasiado estructuradas, pero por otro lado la escuela evolucionista nos permitía explicar empíricamente la ocurrencia de la innovación. Y cuando estudié la teoría de César, en términos de complejidad, vi que había una semilla ahí, en función de que efectivamente uno podía empezar a cruzar datos y empezar a ver estas evoluciones más macro. Ahí, bueno, hay conceptos que son más técnicos, pero que tienen que ver con la densidad, la proximidad, y uno empezaba a detectar que en ese sentido se podían cruzar datos que tenían que ver con capacidades científicas, tecnológicas, industriales. Y lo que uno piensa, ya con los años, es que a lo mejor nosotros estamos en un proceso de transformación, en términos ya empíricos teóricos, pero que va en camino, quizás no a lograr en un 100%, pero que va en camino a décadas más, o quizás 100 años más, a una suerte de automatización de construcción de ecosistemas. Que es lo que yo creo que está en la semilla de lo que plantea César en complejidad. O sea, justamente cuando nosotros tengamos esta conjugación de distintos factores, en función de las métricas que plantea cuando uno calcula la complejidad de un país o un territorio, uno quizás se pueda imaginar que en 50 o 60 años más quede completamente automatizado cómo se da esa mezcla. En función de la cantidad de datos que se vamos receta, dices tú. Claro, o sea, la receta. Y es como, bueno, son conversaciones medio futuristas a lo mejor, pero uno empieza a pensar, o sea, claro, las evoluciones que se van dando en términos de la generación de innovación pudiesen ser que en un momento nosotros podamos automatizarla en función de las proyecciones futuras. De hecho, el automatizar gran parte de la mantención de una plataforma de este tipo no sería tan difícil, pero queda fuera de las capacidades internas del equipo, porque es más en la manera en que se proveen estos datos públicos. Si realmente hubieran súper buenas APIs o protocolos bien hechos de entrega de datos de manera dinámica, sería mucho más fácil después automatizar ese proceso de ingestión. Lamentablemente, en general, los datos vienen sucios, parchados y en un montón de archivos y eso es lo que genera mucho el costo. Realmente es un costo de transferencia mucho el que uno asume cuando está creando este tipo de proyectos. Oye, en virtud del tiempo, hay muchas preguntas que desafortunadamente no vamos a poder contestar todas aquí, pero hay muchas preguntas que son más técnicas respecto a las funcionalidades de la plataforma, si se pueden descargar, por ejemplo, las bases de datos para poder hacer proyectos académicos de investigación y desarrollo, cómo se corrige el tema de que muchas empresas tienen sus casas matrices en Las Condes, en Providencia, de hecho, y eso de alguna forma distorsiona la distribución territorial. Hay varias preguntas por ahí que son más técnicas, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es enviarle a tu equipo con los mails de los participantes para que ustedes les puedan contestar esas preguntas más específicas. Yo quisiera hacer, en virtud del tiempo, porque habíamos dicho terminamos 1:30, una última ronda de una pregunta para los cuatro, y que tenía que ver con aterrizar un poco más este análisis, estas herramientas y este tipo de información, de inteligencia de la información territorial y económica, a un caso bien particular. Nosotros yo estoy revisando en la plataforma, que además es medio adictiva, porque uno quiere saber más y más y más y más, ¿no? Que la comuna del lado y la otra. Pero estuve mirando, por ejemplo, la complejidad económica de la provincia de Concepción, del Biobío, de Arauco. Tenemos 1,52 en Concepción, 0,64 en Biobío, menos 0,45 en Arauco. Y ustedes dicen ahí, bueno, esto va sobre 2 es un nivel por sobre la media. Entonces estamos en una zona que hoy día tiene una complejidad económica relativamente baja. Sin embargo, es una región universitaria. Se concentra en Concepción una gran cantidad de universidades, se produce mucho talento, pero se exporta mucho talento. Mucha gente sale a trabajar a otras regiones del país. Entonces, hay un proyecto bien emblemático en la región del Biobío, que es el Parque de Ciencia y Tecnología.
que pretende efectivamente crear o sea, mover a la economía de la región hacia diversificarse, atrayendo empresas más basadas en tecnología, más en conocimiento, en talento, y generar estas dinámicas que avancen hacia la diversificación productiva y la complejidad. Entonces, ¿cómo ustedes que son estudiosos de este tema, y yo soy ingeniero civil, ¿no? Ingeniero civil nomás, como dicen. Entonces, escucho esto con atención, me encanta, pero no entiendo mucho, pero siempre le he escuchado a José Miguel, a Eduardo Vitrán y a otra gente estos análisis de que, bueno, cuando tú tienes una constitución de tu economía en un territorio, es difícil moverse digamos, a unos sectores totalmente distintos, porque los monos no pueden saltar de un árbol a otro que está demasiado lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que en base a esta información que ahora tenemos mucho más clara con esta herramienta, con este nivel de data desagregado a nivel comunal y provincial y también regional, tenemos posibilidad de producir ese movimiento? Me encantó en la entrevista que dio César, en el artículo esto de los encadenamientos hacia atrás, ¿no es cierto? Que no siempre la forma de avanzar hacia el desarrollo es el encadenamiento aguas abajo, ¿no? Sino que hacia atrás, hacia el conocimiento, hacia la tecnología. Entonces, compártanos un poco la visión de este proyecto que tiene la región, esta ambición que tiene de moverse de sectores productivos que han sido tradicionalmente ligados a extracción de recursos naturales, cómo nos movemos hacia una economía que sea más sofisticada, que genere empleos de mejor calidad, etc. ¿Quién se anima a partir? Sí, si quieres parto yo. Una de las gracias que tiene el análisis en función, a mi modo de ver, de la complejidad, etcétera, es que de alguna manera permite caracterizar de que lo que técnicamente se llama la endogeneidad, ¿no es cierto? Es cuáles son los espacios que tiene la política pública para crear los espacios, para que se generen ciertos elementos que bien decía César, que finalmente te permiten ir construyendo esta complejidad, ¿no? La teoría neoclásica de alguna manera asume que la libre interacción entre la oferta y la demanda vía los precios va a generar las señales suficientes para que esto de alguna manera se organice. Y bajo ciertos contextos bien sofisticados puede ser, pero no en las etapas tempranas, como tú bien dices, Marcela, cuando uno está empezando a desarrollar cosas nuevas. La pregunta es, ¿cuáles de esas cosas nuevas uno quiere empujar? Y esto uno entra a la típica discusión de la política pública más la política más industrial, de la cual yo creo ya está siendo bastante superada. En el fondo, de que uno ya no habla de tecnología, no habla de sectores, ni empresas, sino que habla más bien de esta nueva cosa que hemos conversado, ¿no es cierto?, de este tema de las misiones. Yo creo que si uno se articula en función de una misión, la misión que a la Mazzucato y otra que hemos conversado, ¿no?, de que son algunos elementos que tienen que ver con la mejora de estándar de vida de la gente, particularmente que vive en una zona geográfica en particular. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la contaminación, descarbonización u otras. Tú perfectamente puedes hacer lo que mismo dice César, ir aguas atrás, a ver cuáles son los tipos de competencias, cuál es el tipo de sectores, cuál es el tipo de actividades, cuál es el tipo de proyecto que es consistente con eso, que a la ciudadanía en su conjunto le hace sentido. Y de ahí se desprende, creo yo, parte de la solución o la respuesta a lo que tú planteas. Bueno, ¿cuál es el parque tecnológico y los contenidos del parque tecnológico que es consistente con esa misión que quiero sacar hacia adelante? Buscando que muchos de esos sectores, muchas de esas actividades que se incuban desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, potencialmente pueden tener economías de escala, como diríamos los economistas, y no solamente atender a una solución a un problema que tiene que ver con local, en este caso de Concepción y sus alrededores, sino que por el conocimiento que se vaya generando termina exportando y generando un valor. Por ejemplo, usemos el mismo caso de esta plataforma. Se está desarrollando esta plataforma pensando originalmente en las regiones. Pablo ya dijo que esto generó capacidades instaladas. En una plataforma que atendiendo, obviamente, por el público está participando, es una cosa que a mucha gente le hace mucho sentido para sus decisiones, le hace mejora su bienestar. Pero en el desarrollo de esta plataforma, y César Hidalgo es el caso vivo de esto, genera un conjunto de competencias que podrías potencialmente ir desarrollando esto y terminar exportando. Imagínate que potencialmente en la estadística de exportación de Chile Servicios sale el desarrollo de plataformas intensivas en datos por un tema geográfico. ¿Me siguen?
Entonces, primero desarrollas algo que tiene que ver algo con un tema local, que obviamente este es el caso, pero esa competencia de aprendizaje, decía Pablo, en algunos casos te resulta, en otros no tiene por qué ser todo, pero va generando y van apareciendo nuevos factores que César podría identificar, que después explican este mayor grado de complejidad y también de diversificación, que incluye servicios. Entonces, yo creo que plantear, y volviendo al tema tuyo, creo yo, de un parque, yo creo que el parque y lo que viene incorporado de las actividades tiene que estar pensado también, no exclusivamente, pero también para atender cosas que son locales, generarse conocimientos locales para mejor estándar de vida, no solamente más PIB, sino también mejor estándar de vida de la gente local. Que de facto muchos sectores se desarrollan, incluso la Universidad de Concepción en sí fue pensada un poco en eso. ¿Me sigue un poco el vínculo que hay? Perfectamente. César. Sí, dos cosas. Una, primero que nada, 100% de acuerdo con José Miguel. Yo creo que tenemos que vernos más, José Miguel, estamos muy de acuerdo, entonces nos vamos a terminar completando las oraciones. Y es verdad, en Concepción, ya exporta plataformas, ¿ya? De Concepción se desarrolla Data México, ¿ya? Que la pueden haber visto ya, que es una plataforma con la Secretaría de Economía de México. Se está desarrollando Data Perú, se hizo la plataforma de visualización de datos de exportaciones de Estonia. Entonces, han habido exportaciones de software desde Concepción que han ocurrido gracias a que Pablo se metió en este tema, llegaron otros estudiantes que se metieron en este tema, y ha sido el lugar en Chile donde esto ha ido creciendo más que en ningún otro lugar desde un punto de vista como de capacidades. Y no lo vemos en las exportaciones, pero ese es el problema de los datos, no el problema de la media. Después, lo otro que quería decir es contestar ya más la pregunta de Marcela, que es cuando la gente piensa, bueno, en cómo hacer crecer la complejidad, ese tipo de cosas, y qué es lo que nos dice la literatura sobre eso. Y les cuento que tengo un review que va a salir en Nature Review Physics sobre complejidad económica, teoría y aplicaciones a final de este año, que ya está aceptado, y ahí básicamente me pasé mucho en la pandemia leyendo mucho lo que había sido publicado en esta literatura durante, especialmente los últimos 2 años, han sido muy activos, porque esto pasó, ¿no es cierto?, como que creció como a otro grupo de personas que yo no conocía en Europa del Este, en Asia, en Australia, que han estado publicando bastante sobre el tema. Y en ese tema, al final, uno puede resumir que hay como 3 maneras de pensar un poco, o que se han avanzado hasta el momento, en cómo ir a hacer crecer las capacidades, ¿ya? Entonces, la primera manera es como la tentación original, que es básicamente es ver actividades en función de estas variables que se han ido desarrollando en la idea de complejidad. La afinidad o el relacionamiento, lo que uno puede ver con un espacio producto, espacio industria, ¿no es cierto? El principio of relatedness, entonces, ¿qué tan cerca te queda algo, dadas las otras cosas que tú haces? Y lo otro, la complejidad, que es algo que tan valioso es. Y eso te da un cierto espacio de, bueno, tienes capacidades y hay valor en esto que tú quieres hacer o no para poder ser estratégico. Pero tiene el problema de que sí trata de entrar mucho en elegir sectores, ¿ya? Entonces, ese approach, eso sí, no es el único y está complementado por otros approaches. Entonces, otra cosa que es más reciente es que la gente, en vez de empezar a ver sectores, ¿ya?, lo que empezó a ver es más que nada el tiempo en el cual uno quisiera entrar en productos relacionados o menos relacionados, ¿ya? Y eso es algo que ahora, de hecho, en la literatura es bastante interesante, ¿no es cierto? Se mostró hace más o menos ya 13 años que estaba este principio de relacionamiento, la probabilidad de que un lugar entre en una actividad económica crece con el número de actividades relacionadas, pero hoy en día lo que la gente está viendo es, bueno, cuando como que rompemos ese principio, esos pocos casos donde hay un proceso de diversificación, donde hay un evento que no es relacionado. Y esos casos son poco frecuentes, pero son importantes porque son los que te llevan a nuevos lugares, ¿no es cierto? En el caso de Concepción, la evolución hacia quizás plataformas de visualización de datos no era algo que era natural de la industria del acero, de la industria, ¿no es cierto?, forestal, pero que ocurre, ¿no es cierto?, con un salto en el que participa Corfo ayudando al proyecto Analytics, hay gente y están todos estos factores. Entonces, esos saltos no relacionados, ¿ya?, hay un momento que es óptimo darlos, ¿ya?, y es a un nivel de complejidad o desarrollo intermedio. Entonces, básicamente lo que ahora tenemos como una teoría, en vez de decir, mira, me meto en este sector o me meto en este sector y los trato de identificar, digo, mira, hay sectores relacionados y hay sectores no relacionados. Y tengo un problema de portafolio que tengo que tratar de resolver. ¿Cuánto le apuesto
a las ventajas comparativas que ya tengo y a las cosas que le quedan cerca, y cuánto le apuesto a pegarle el palo a la piñata con algo como distinto. Y qué tanto tienes que apostar en uno o lo otro, ya no es algo plano en el proceso de desarrollo, sino que crece. Al principio la apuesta solo a la relacionada porque no te queda otra, va a ser muy malo para hacer cosas nuevas. Después hay un momento intermedio donde todavía tienes esta capacidad y el valor estratégico de achuntarle algo es muy grande, porque te puede abrir un espacio enorme, porque todavía está a un nivel de desarrollo más o menos mediano, ¿ya? Y cuando ya está a un nivel de desarrollo muy alto, la apuesta a lo que te queda cerca también, porque en el caso de Silicon Valley, ¿no es cierto?, o Zurich, todas las cosas, o Shenzhen, lo que es interesante es lo que les queda cerca, y eso es lo que es más sofisticado. Entonces se te genera esta como parábola inversa. Y de hecho los países un poco como que se comportan de esa manera, ¿ya? Y a medida que se van desarrollando empiezan a saltar relativamente más a cosas menos relacionadas, ¿ya? Entonces el principio del razonamiento es como más fuerte, ¿ya? De manera relativa cuando el desarrollo es más temprano. Y hay otra tercera approach. Entonces el primero sector, el segundo el tiempo, ¿no es cierto?, ventanas de oportunidad. El tercero ya son como factores macro, como que la gente piensa, ok, esta cosa correlaciona con el crecimiento de la complejidad en el futuro. Puedo encontrar una variable instrumental para hacer un argumento causal. Sí, y hay varios papers que se han escrito en esa literatura. Entonces, por ejemplo, hay gente que ha visto tecnología como la digitalización, ¿ya? Y ahí usaron variables instrumentales. Una era qué tanto la Internet era censurada por el gobierno, ¿cierto? Como va a tener otra como medida de acceso a Internet, ¿ya? Y lo otro era una variable como de infraestructura basada en la ubicación de los servidores. Y encuentran que sí, que en los países que como que se digitalizan más, tienden a crecer la complejidad económica, y la digitalización obviamente no resuelve el problema de la transferencia de conocimiento, pero ayuda, ¿ya? Y ayuda también en la colaboración entre equipos. Después hay otras personas hay hartos papers, de hecho, que han estudiado el Foreign Direct Investment, FDI, ¿no es cierto? Inversión extranjera directa. Y ahí la evidencia es súper mezclada, ¿ya? Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, ¿ya? Pero en parte también esos indicadores de inversión extranjera no son ideales, porque muchas veces sí mezclan flujos de capital con inversión de verdad, ¿no es cierto? Entonces es difícil muchas veces también saber qué es lo que uno está viendo cuando uno está viendo ese número. Hay otra gente que ha visto factores demográficos. Hay un paper que ve, por ejemplo, tolerancia LGBT, hay otro paper que ve instituciones, y ahí usan variable instrumental, un UV index, ¿ya? Y también encuentran evidencia positiva en ese caso que tolerancia de diversidad de género e instituciones ayudan al crecimiento de la complejidad. Y finalmente hay otro que ve diversidad de el lugar de nacimiento de los inmigrantes, ¿ya? Es decir, ¿vienen todos los inmigrantes del mismo lugar o tienes inmigrantes de muchos lugares distintos? Y mientras más lugares distintos, como más entropía tendría de los inmigrantes, más rápido crece la complejidad. Muchos de estos efectos son bien pequeños, ¿ah? Y a pesar de que los puedan demostrar, una cosa es causalidad y otra cosa es el tamaño del efecto. Y muchas veces la gente, tanto perseguir la causalidad, se le olvida un poco el tamaño del efecto. Muchos de estos efectos son bastante moderados y pequeños, pero aún así son robustos y nos enseñan que hay cosas que pueden ayudar a mover un poquito esta perilla. Y esas serían las tres maneras, yo diría, que la gente ha estado viendo estas cosas. Eligiendo sectores, viendo... Vamos a estar atentos a tu paper, ¿eh? Vamos a estar atentos. Hay hartas cosas, hay nuevas, y es que pasó mucho durante los últimos 2 años. Realmente a mí me sorprendió cómo se puso a escribir gente sobre este tema. Entonces, la pandemia me vino de perilla, en verdad, para no viajar y leer y empezar a organizar todas esas cosas. Súper. Oye, para ir terminando, le voy a dar la palabra a Mari Carmen y quizá como pensando también que este tipo de información en tiempos post pandemia, vamos a tener un gran tema con el empleo, vamos a tener un gran tema con la recuperación económica después de esta tremenda disrupción que hemos tenido en nuestras vidas, ¿no? Y por lo tanto tengo la impresión de que este tipo de información, este tipo de visiones van a ser súper relevantes al momento de focalizar, ¿no es cierto?, los programas públicos, incluso los programas en particular los de apoyo al emprendimiento. Mari Carmen, así es que para ir terminando y cerrando, le voy a dar la palabra al final a Pablo para que cierre. También un poco tu mirada de esto, de cómo una región como esta, un territorio como el de Concepción, y la región de Biobío en particular, puede hacer digamos, usar este tipo de herramientas para empujar estos procesos de transformación.
Sí, bueno, ahí solamente agarrándome el punto de la pregunta anterior sobre el rol del PASIT. Yo creo que ahí el rol también, y coincido tanto con César como con José Miguel, es que por un lado tienes una misión que tiene la universidad que tiene que ver con la contribución a la región, a su comunidad, que tiene que ver mucho en cómo las diferentes acciones que haga el PASIT tengan repercusión en la mejora de la vida de las personas que viven alrededor de la región, o sea, del PASIT, ¿cierto? En términos de nuevas tecnologías, disminuir la desigualdad, en términos de acceso a información, de mejora de calidad de vida, etc. Y por otro lado, obviamente, sí tener un plan de corto y mediano plazo, porque todas estas cosas tienen inversiones público-privadas y obviamente sí efectivamente vas a tener que empezar a priorizar ciertos sectores que sean mucho más vendedores, por así decirlo, y que te estén generando metas y resultados de corto plazo, de manera de ir integrando poco a poco más gente a lo largo del desarrollo del PASIC, que creemos que es una iniciativa que va a contribuir mucho a la región. Por otro lado, por el tema del uso de información para todo lo que se viene adelante, el foco de la estrategia de Corfo, obviamente, va hacia la reactivación económica. Principalmente estamos actualmente trabajando con temas más formativos de cómo disminuir estas brechas en micro y pequeñas empresas que puedan reconvertir sus modelos de negocio que se vieron afectados actualmente. Y si tienen brecha de digitalización también, eso hace mucho más complejo la recuperación de estas empresas. Entonces, estamos trabajando en eso y obviamente también en nuevos llamados de Semilla Inicia, que son como para temas de emprendedores que están recién partiendo o reemprendedores también. Así que básicamente todo lo que se viene de aquí en adelante está muy focalizado en reconversión. Entonces, hay información, nosotros tenemos datos de que ciertos sectores son mucho más afectados. Se han levantado algunos estudios actualmente, uno que está llevando a cabo Mike Lederby, en términos del efecto del COVID en los emprendedores. Entonces también todo ese tipo de información que estamos recopilando más y obviamente lo que estamos viendo de Adalytics permite focalizar, digamos, en términos de si necesitamos hacer un llamado específico por región, cómo hacemos incentivos más a emprendimientos liderados por mujeres. Entonces, tiene una lógica detrás que nos permite en el corto plazo ir tomando decisiones en términos de los llamados. Súper, súper. También con la mirada que tenemos un gran plan, una gran misión, ¿no? Como decía José Miguel, este proyecto es un instrumento, es el medio, pero la gran misión es transformar a esta región en una región con buena calidad de vida, con buenas oportunidades de empleo, con más equidad, etc. Así que, bueno, yo termino, le paso a Pablo para que cierre el seminario. Estupenda convocatoria tuvimos, muchas gracias a todos los que están todavía, estamos cerca de la hora del almuerzo, así es que vamos a ir cerrando para que puedan ir a compartir con sus familias, y vamos, como les decía, vamos a dejar grabado este video y disponible en la página web de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y vamos a comunicar el link también por redes sociales para que estén atentos a que puedan revisitarlo si es que así lo desean. Muchas gracias. Gracias a los tres panelistas, estupenda la conversación, podríamos haber estado hablando un par de horas más. Gracias, Marcela. Bueno, agradecerle a Marcela también por la organización del webinar, a todo su equipo en la Unidad Santiago de nuestra universidad, a Alumni UDEC, a Reuna, agradecerle a Corfo nuevamente, en nombre de Mari Carmen. Un agradecimiento especial, Mari Carmen, para nuestra ejecutiva Cecilia Vargas, que siempre nos ha acompañado. Agradecerle a José Miguel, yo sé que son tiempos ocupados, que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros. Por cierto, agradecerle a César también desde Boston. La mejor de la suerte, César, en Francia, en Toulouse. El equipo de Toulouse tiene camiseta morada, César, es algo importante. Agradecerle a todo nuestro equipo de Adalytics, a Anabela, que sé que está por ahí, a Carlos también, que nos acompañó, a Felipe, a Nicolás, a todos, un gran agradecimiento. Un pequeño aviso, la Universidad de Concepción está lanzando un diploma en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, dirigido por el colega Guillermo Cabrera, así que los que están interesados ahí pueden consultar también. Pero un gran agradecimiento a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. De nuevo, muchas gracias al equipo, les tengo harto aprecio a los chicos, son muy inteligentes y sé que van a llegar lejos. Gracias.
Gracias a ustedes. todos. Tenemos el desafío de Cuídense. mantener, transformarla esta en una herramienta viva, dinámica, que esté actualizada y que sea de amplio acceso. Así que vamos a seguir trabajando en ello. Muchas gracias a todos por Gracias. participar. Felicitaciones, Que tengan Pablo. un muy buen día. Sí, felicitaciones, ¿ah? Muy bien. Gracias, Cuídense. gracias. Cuídense. Chao, Chao, chao. muchachos. Chao, María Carmen. Que esté muy bien. Bien. Chao, Marcela. Chao. Chao, chao.